asparginasa buscamos que por lo menos esté en 0.2 para que tenga una óptima depresión y podamos llegar hasta estos 21 días que buscamos. Como vimos aquí, la vida media prolongada nos permite una reducción de dosis comparadas con las otras dos asparginasas nativas, ya sea de E. coli o de Erwinia. Técnicamente, las advertencias y precauciones son similares para todas las asparginasas, ¿no? Sea la de erwinasa, la asparginasa derivada de E. coli o la p-asparginasa. Técnicamente, todos tenemos que hacer la misma monitorización. Sin embargo, vamos a ver en un comparativo de las tasas de toxicidad que técnicamente entre la población pediátrica y la población de adultos jóvenes o de adultos mayores, vamos a ver que sí vamos a tener a lo mejor una pequeña diferencia, que es que técnicamente los niveles de fibrinógeno en el adulto joven va a tener una mayor repercusión, por lo cual tendremos que vigilar un poquito más todos los eventos que puedan ser hemorrágicos o bien si tenemos que hacer una restitución del fibrinógeno por algún medio. Técnicamente también todo lo que es el manejo de los lípidos y los azúcares como factor de comorbilidad del adulto, también vamos a tener que tener mucho cuidado en comparación con la población pediátrica. Aquí en México a lo mejor se requiere de un estudio específico para ver cómo se comporta ahora el niño obeso, técnicamente con todas estas alteraciones que hay a nivel pancreático y hepático. Pero si vemos en general o en global, las reacciones alérgicas que se generan o las reacciones secundarias son las mismas para el paciente pediátrico que para el paciente adulto. La dosis que utilizamos regularmente va de 2.500 unidades metro cuadrado día cada 14 días. Se puede administrar, como dijimos, intravenoso o intramuscular, se distribuye en el espacio intravascular y tiene escasa penetración al sistema nervioso central. Los pacientes con alteración hepática o renal pueden incrementar el riesgo de toxicidad, porque acuérdense que esto da una depuración mucho más prolongada y esto lo podríamos medir bien con los niveles de actividad enzimática. En los estudios clínicos de p-asparginasa se mostró entonces la misma eficacia contra L-asparginasa nativa de E. coli. No hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, debemos de evaluar la diferencia que hay más bien en cuanto a que no existen abandonos, que tenemos una sola aplicación, que disminuye el riesgo de hipersensibilidad y que además mejora la calidad de vida de los pacientes. Esta molécula, una vez aprobada por la FDA, se ha convertido entonces en la terapia de primera línea de pacientes pediátricos en Estados Unidos. La sustitución de la p-asparginasa entonces tiene ventajas también socioeconómicas. ¿Qué grupos actualmente utilizan p-asparginasa? Pues si se fijan, realmente todos los grupos importantes de manejo en leucemia linfoblástica aguda. El manejo de la toxicidad para la asparginasa, pues vamos a ver directamente la toxicidad asociada para los pacientes adultos, pues tendremos desde las medidas directas higiénico-dietéticas, que son las modificaciones dietéticas para el manejo de la hiperglucemia. Vamos a ver dentro de las complicaciones neurológicas algunas derivadas de la producción de amonio, porque cuando se hace la biosíntesis, la glutamina genera un grupo de amonio que se libera en la circulación y cuando este se incrementa por toxicidad podemos tener hiperamonemia. Podemos también tener, como dijimos, los eventos de trombosis y sangrado, entonces tenemos que dar en algunas ocasiones cuando se ve el consumo de anticoagulantes naturales, la suplementación de antitrombina o bien tenemos que dar alguna profilaxis cuando ya tuvimos a lo mejor algún evento de trombosis. Nuevamente, para evitar la pancreatitis, especialmente en el adolescente, si estamos pensando en nuestro país desde el adolescente, el adulto joven, vamos a tener que tratar de evitar la ingesta de alcohol y obviamente la educación temprana para hacer la detección. En la hepatotoxicidad vamos igual a evitar la ingesta de alcohol y vamos a ver que no exista, aunque es muy difícil por la terapia que llevamos en los esquemas, que no haya otros fármacos hepatotóxicos, pero todos aquellos que podamos retirar sería lo ideal. Ahora, la hipersensibilidad. Dijimos que es un mecanismo potencial en el cual es reconocido como una proteína extraña y por lo tanto se asocia a un riesgo de reacciones de hipersensibilidad. Este varía de acuerdo a la exposición que tuvimos previa al tratamiento inmunosupresor concomitante o previo y también a la idiosincrasia del paciente. La frecuencia es del 10 a 15% en los adultos y el manejo potencial
Regularmente lo ponen como una premedicación con esteroides para dosis de asparginasa administradas durante la fase de mantenimiento. Sin embargo, la misma administración de esteroides puede llevarnos a que tengamos una hipersensibilización silente y no darnos cuenta de la baja eficacia que estamos generando con el uso de la asparginasa. Ahora, las consecuencias de continuar la asparginasa, bueno, pues que en algún momento, si hay reacciones de hipersensibilidad, tendríamos que hacer un cambio a otra forma de asparginasa. Regularmente cuando la hipersensibilidad es baja o tenemos títulos bajos o lo tenemos correlacionado con la vía de administración, podemos utilizar la asparginasa pegilada. Pero cuando se demuestra hipersensibilidad a las dos asparginasas, se tiene que hacer el cambio para la derguinia. La inactivación silenciosa, una de las más peligrosas que tenemos y que yo creo que muchos desconocemos dentro del medio. Aquí tenemos que el sistema inmune del huésped reconoce como extraña a esta molécula de la asparginasa y produce anticuerpos neutralizantes sin inducir una reacción alérgica clínica. Entonces, ¿cuántas asparginasas hemos puesto o en cuántos pacientes hemos administrado esto que no hemos visto si realmente la asparginasa tiene un efecto farmacológico efectivo? Y esto depende también de la duración de exposición previa, del tipo de asparginasa que estamos administrando y por lo tanto la asparginasa nativa tiene un mayor índice de inactivación silenciosa. Tratamientos con corticosteroides que simulan o evitan la expresión clínica y entonces también nos da una peor inmunocompetencia del huésped. Su frecuencia en los adultos, el 10%, aunque los datos son realmente limitados, y el manejo potencial, a pesar de todo, sigue siendo la administración cuando tenemos la hipersensibilidad, el uso de esteroides o antihistamínicos. Las consecuencias de continuar su uso, pues obviamente pueden ser en algunos grados que no tengamos una respuesta adecuada farmacológica. La pancreatitis, bueno, el mecanismo potencial realmente no lo conocemos, aunque actualmente podemos inferir que podemos tener un ataque directo sobre los islotes pancreáticos. Esto se da en fases tempranas del tratamiento, su incidencia es del 5%, aunque se puede observar una incidencia mucho más alta cuando utilizamos la asparginasa nativa. Vamos a ver que hay diferentes grados y obviamente lo que se trata de ver es que aunque exista una pancreatitis, si esta es una pancreatitis leve, se pueda volver a reutilizar o no haya la suspensión del fármaco para que directamente no pierda el beneficio que obtenemos en la remisión completa, en las remisiones después de la inducción. Pero técnicamente la mayoría de nosotros, por el tipo de pacientes que a veces se manejan, cuando tenemos una pancreatitis, no importa que sea leve, suspendemos la administración de las asparginasas. Obviamente, cuando tenemos grados severos de pancreatitis o una pancreatitis de repetición, la asparginasa debe de suspenderse o bien cambiarse a otras formas. La trombosis y la hemorragia, como ya dijimos, la asparginasa actúa sobre varios factores de la coagulación y también sobre anticoagulantes naturales. Entonces, obviamente que esto nos lleva también especialmente la inhibición de la antitrombina 3, a un incremento en la generación de trombina y mayor predisposición a formar o hacer eventos tromboembólicos. Nuestra incidencia es de 34 o 42% en los adultos, ya sea de eventos que puedan ser hemorrágicos o trombóticos. Pero esto se conjuga también con otros factores externos que ya predisponen al paciente a la generación de trombos y esto se incrementa obviamente con la edad. También se incrementa con la presencia de accesos vasculares, con la administración de anticonceptivos orales, con el uso obviamente de esteroides y obviamente otros factores protrombóticos como pueden ser la deficiencia del factor 5 de Leiden, que tengamos deficiencias ya natas de la deficiencia de proteína S o proteína C. Nuestro manejo potencial, bueno, tratar de reemplazar estos factores deficientes de acuerdo a pues lo que tengamos en cada centro, ¿no? Porque muchos podemos poner concentrados de antitrombina, pero a lo mejor en muchos de nuestros centros ni siquiera existe. Tenemos aquí también de nuestras consecuencias, pues obviamente que si tenemos eventos de trombosis, uno de nuestros riesgos potenciales que es que sean trombosis en el sistema nervioso central o bien trombosis asociados a tromboembolismo pulmonar. En la toxicidad hepática, como ya dijimos, nuestros datos son limitados, sin embargo, pues esto tiene que ver con otros factores asociados al tratamiento o a factores de comorbilidad.
y vamos a ver que su frecuencia pues más o menos se tiene calculada en un 35-45% y lo vamos a ver derivado igual a elevación de transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, especialmente ya sea en ambas poblaciones, adultos y pediátricos. Y lo que se busca pues obviamente es tratar de disminuir esta incidencia. Realmente lo que tenemos que hacer aquí es la suspensión de la asparginasa cuando se desarrollan toxicidades grado 3 o grado 4 y vamos a ir monitorizando con las pruebas de funcionamiento hepático. Y esto obviamente las consecuencias pues van a variar de acuerdo al grado de toxicidad. Raro, pero también se puede presentar necrosis avascular. No se queda claro el mecanismo por el cual realmente se desarrolla, aunque tiene que ver mucho con el uso de corticosteroides y habrá que ver si realmente esto está asociado a la asparginasa o al uso de corticosteroide dentro de los esquemas. Su frecuencia es baja y regularmente se da más en aquellos adolescentes recibiendo dexametasona.